directamente estas moléculas se liberen del principio activo de los excipientes, ¿sí? Siempre en el estómago. Pero como la liberación es muy rápida, o por lo menos el laboratorio debería de garantizar liberación muy rápida, estas moléculas que ya están libres se van directamente al intestino y en el intestino sí se absorben. ¿Bien? Ahora, hay moléculas, vamos a pensar que ustedes van a acompañar la amoxicilina con, ¿qué les parece? Alguna molécula como un oxicame. ¿Cuál oxicame les parece mejor? Para perros, estábamos con perros, ¿no? Meloxicam. Esto lo vamos a ver pronto, ¿eh? Es muy común recetar Meloxicam. Si ustedes dicen, bueno, voy a dar Meloxicam directamente con la amoxicilina, ¿estará bien o estará mal? Les pregunto, ¿estará bien o estará mal proporcionarle a ese perro el Meloxicam directamente con la amoxicilina? Está mal, profe. Sí que está mal. Hay que tener en cuenta que los AINES hay que administrarlos como, si van por vía oral. Aquí la situación cambia, Pablo, para que les quede claro esto. Y muy pronto vamos a ver los AINES para que les quede todavía más claro esto. ¿Cómo debería ser la mejor manera de nosotros medicar los oxicames o cualquiera de los AINES? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué te dicen cuando pues vas sería con alimento a lo mejor, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué te dicen que hay que consumirlo con los alimentos? A ver, ¿quién me dice por qué deben de consumirlo los AINES con los alimentos? No son pesados para el sistema digestivo, para el estómago. Bueno, eso es una palabra muy técnica, el que son pesados. Vamos ahora a pensar científicamente por qué razón son pesados. Hay una razón científica muy importante por qué hay que proporcionarlos con los alimentos. Estos son ácidos débiles. Todos los AINES son ácidos débiles. ¿Qué necesitan hacer este tipo de ácidos? Potencializarse para bajar su grado de ionización y aumentar su liposolubilidad. ¿Me están entendiendo estos dos términos? A ver, nos estamos dando un poquito, pero sí, esto ya lo saben, que un fármaco se puede absorber muy bien si tiene bajo grado de ionización y alta liposolubilidad. Pues los fármacos, estos AINES, cuando están directamente en una presentación farmacéutica sólida, no tienen estas características, son ácidos débiles, por lo tanto, para que se puedan absorber bien necesitan bajar su grado de ionización y por ende aumentan su liposolubilidad. ¿En qué momento va a haber más ácido clorhídrico en el estómago? Por supuesto no tendría que ser el problema para nadie cuando hay presencia de alimentos. Ustedes lo ingirieron, aquí venía directamente el fármaco y luego aquí está el píloro y bueno, por aquí va, imagínense que esta sea la salida del estómago. Cuando aquí hay mucho alimento, las glándulas de ácido clorhídrico están a su plena potencia aventando todos los jugos gástricos para tratar de disolver el alimento. Si hay tantos jugos gástricos y estos entran en contacto, atentos, aquí entran en contacto directamente con el oxicame, por ejemplo el meloxicam, esta molécula baja su grado de ionización, aumenta su liposolubilidad y además ya tenía una característica buena, la molécula ya era pequeña. Directamente no va a tener ningún problema en pasar al tubo digestivo y aquí, ya con esta potencia que tiene, se va a absorber mucho mejor. Ahora todos atentos con una terapia que siempre se da con los AINES. ¿Por qué se da ranitidina? A ver, cuéntenme, ¿por qué normalmente se da ranitidina o algún omeprazol o pantoprazol o algún inhibidor de la bomba de protones cuando se dan algunos AINES? ¿Para proteger el estómago? Eso decimos, para proteger el estómago, pero en realidad lo están protegiendo. ¿Qué están haciendo? Hay que ser bien cautos cuándo sí vamos a dar y cuándo no. Bien, a todos atentos aquí, todos atentos. Decimos que esto lo tenemos que potencializar con ácido clorhídrico. Cuando nosotros damos ranitidina, cuando nosotros damos omeprazol, cuando nosotros damos pantoprazol, todos estos, si aquí debería de haber un pH, vamos a pensar con el alimento, de alrededor de un 2, es un pH muy ácido, por ejemplo.
Con esto no lo vamos a dejar en 2, probablemente lo vamos a dejar en 4, porque lo que estamos haciendo aquí es aumentar el pH para que este fármaco no sea tan agresivo en el estómago, para que si hay una úlcera gástrica, el ácido clorhídrico no la dañe más la úlcera gástrica, está aumentando el pH, pero al mismo tiempo se está potencializando menos el AINE. ¿Sí me están entendiendo? Esto es un efecto secundario, estamos potencializando menos el AINE. ¿Pero por qué lo estamos potencializando menos? Porque esto necesita mucho ácido para potencializarse. Nosotros estamos dando ranitidina, omeprazol, pantoprazol o cualquiera de estos inhibidores de la bomba de protones para que suelte menos ácido clorhídrico y el pH no sea tan agresivo aquí. Los nutrientes también ¿cómo decirle? Se digieren menos, vamos a tener menos aprovechamiento de los nutrientes, pero probablemente este AINE ya no vaya a hacer tantos efectos nocivos o efectos secundarios aquí, porque nosotros sabemos que todos los AINEs inhiben a una ciclooxigenasa, este es un efecto adverso, que ya no es la COX-2, es la COX-1. Y la COX-1 está directamente implicada en que unas células epiteliales que se llaman células caliciformes secreten mucina. Debemos de tener una cantidad de mucina en el estómago verdaderamente potente para que estos ácidos clorhídricos y estos ácidos tan fuertes no penetren en los epitelios y no causen una úlcera gástrica. Por lo tanto, al nosotros dar un AINE aquí, estamos inhibiendo esto, la placa de mucosa va a ser muy leve o muy bajita, muy poquito moco aquí, lo que va a propiciar que más fácil se hagan que las úlceras gástricas. Ahora, ¿por qué se da la ranitidina? Porque si tenemos una capa muy delgada de moco y además un ácido clorhídrico a una potencia muy alta, este va directamente a lesionar las paredes del estómago y se pueden hacer las úlceras. En cambio, si ya tenemos la mucosa muy disminuida y nosotros damos, atentos, el AINE, pero nosotros lo protegimos con un pH más alto, probablemente no sea suficiente para causar la úlcera gástrica porque el pH no está tan bajo. No sé si me entendieron con tanta explicación en esto. A ver, cuéntenme, ¿si me entendieron o no me entendieron? A ver, o en qué punto no me entendieron, porque esto es importante. Sí, yo sí entendí. Hay que tener bien en cuenta que puede ser un poquito contraproducente o no va a ser la actividad como nosotros la vamos a querer si no consideramos que se va a potencializar menos el AINE cuando tiene un pH más alto. ¿Y cómo va a tener un pH más alto? Nosotros damos aquellos llamados protectores de mucosa. En otras palabras, los protectores de mucosa son que van a aumentar el pH para que no sea tan agresivo en el estómago, pero al mismo tiempo tampoco algunos nutrientes que está dando se van a digerir. Esos nutrientes tal vez van a pasar como tal al intestino, tal vez del intestino lleguen al intestino grueso según sea la anatomía del organismo y como dice el dicho popular y muy mal dicho, como comen, cagan, dicen. Entonces, aquellos alimentos que los consumieron como tal, probablemente les vamos a sacar muy poco provecho, ¿sí? Esto pasa con aquellas personas o animales que tienen gastritis y que están comiendo, tomando este tipo de protectores de mucosa de por vida. Esto, pues, a final de cuentas va a propiciar eso. ¿Y qué más hace que la ciclooxigenasa 1 se inhiba y que haya pero muy poquita mucosa? El estrés. Sépanse que la cascadita de ácido araquidónico, aquella que ustedes ya se la saben, viene de un fosfolípido. Y aquí, para que se transforme este fosfolípido en ácido araquidónico, necesita algo que se llama fosfolipasa, ¿qué? Ya la hemos visto. Fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa 2 convierte el fosfolípido de membrana llamado acetilcolina en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se convierte en eicosanoides a través de la ciclooxigenasa 2. Se convierte en prostaglandinas, prostaciclinas o tromboxanos. ¿Sí? Estos tienen actividades biológicas muy importantes. Bien, las prostaglandinas normalmente son para dolor, para pirexia. Las prostaciclinas es para inflamación y los tromboxanos para agregación plaquetaria. Pero también se puede ir por una vía alérgica. Acá se llaman lipoxigenasas
lipoxigenasas y acaban a provocar que se secreten leucotrienos. Grábense esta tablita porque les va a servir mucho. Bien, si nosotros estamos estresados, volteen a ver, este es un mecanismo fisiológico normal. Nosotros o los animales nos estresamos, los glucocorticoides, incluyendo el cortisol, dañan esta enzima. Por lo tanto, al dañar esta enzima, tampoco se secreta esta y tampoco se va a secretar la COX-1. Por ende, atentos, aquí tampoco vamos a tener alergias porque esta tampoco se va a crear. Por ende, cuando no hay ciclooxigenasa 1, se adelgaza la mucosa y decimos, es que estaba tan estresado que ya me dio gastritis. ¿Me están entendiendo el por qué les da gastritis? Porque se está inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 1 está directamente implicada en las células caliciformes para producir mucina. ¿La mucina qué es? Una proteína. ¿Esta proteína de dónde viene? Del material genético, de un gen. Todos atentos, ¿cómo podría ser el mecanismo normal? El mecanismo normal es, está adelgazando la membrana de moco, aquí en un receptor tirosincinasa, que viene para el examen del día de mañana, llega la señal de que hay poco moco, aquí hay una señalización cascada abajo, que desemboca en un factor transcripcional. ¿Cómo creen que se llama este factor transcripcional? Ciclooxigenasa 1. Esta ciclooxigenasa 1 entra directito al núcleo, se libera la ciclooxigenasa 1, enciende un gen que se llama el gen para mucina. Este gen se transcribe y crea un ARN mensajero, se sale el ARN mensajero al citoplasma, el citoplasma, el ribosoma lo traduce y crea una proteína que se llama mucina, se sale por canales iónicos hacia el exterior de la célula caliciforme y empieza a engrosar la mucosa. Atentos que pasa en condiciones de que estamos estresados. Sí llega la señal aquí, la señal está llegando de que hay poca capa de mucina, pero ¿qué va a pasar con el glucocorticoide? El glucocorticoide llega directamente al factor transcripcional y le dice, pues no, mijita, no te me liberas. Si no se libera la ciclooxigenasa 1, no puede entrar al núcleo, no se transcribe, no se traduce y la capa de mucina cada vez va para menos. ¿Me están entendiendo? Sí. Y lo mismo pasa, esto lo vimos cascada arriba con un glucocorticoide, que son los más potentes, pero si damos un AINE, el AINE no solamente inhibe a la ciclooxigenasa 2, que es la que es responsable de esto, sino que también inhibe a la 1. El AINE hace exactamente lo mismo que este. No deja entrar la ciclooxigenasa 1 y por lo tanto la capa de mucina va para menos y para menos y para menos, y a final de cuentas esto representa úlceras gástricas. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿puede repetir a partir de lo de los glicocorticoides que no se libera? Glucocorticoides. Yo le digo. No, pero a partir de ahí explicar todo. A ver, ¿quiere la cascadita del ácido araquidónico? Sí. Ah, cómo no, mire, la cascada del ácido araquidónico viene por la destrucción de algún fosfolípido. Normalmente es uno que ustedes conocen muy bien que se llama fosfatidilcolina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay 4 de los fosfolípidos de membrana? Se los voy a repetir y espero que a nadie se le olvide. Probablemente ya casi todos se lo saben. Fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidildietanolamina y esfingomielina. Uno de los importantes se llama fosfatidilcolina. Este fosfatidilcolina, al verse agredido por cualquier situación, el ácido clorhídrico puede ser una agresión, se tiene que transformar en ácido araquidónico. ¿Quién lo transforma en ácido araquidónico? Una enzima que se secreta ahí mismo. Esta enzima se llama fosfolipasa A2. No se les olvide jamás porque les va a servir muchísimo. Esta fosfolipasa 2 es la encargada de transformar el fosfatidilcolina en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico se puede ir por 2 vertientes. Se puede ir por la vía de las ciclooxigenasas o se puede ir por la vía de las lipoxigenasas. Si se va por la vía de las ciclooxigenasas, va a tener que producir algunos eicosanoides, esta palabrita tampoco lo olviden, tanto como prostaglandinas, como prostaciclinas, como tromboxanos. ¿Bien? Nosotros estamos intuyendo que gracias a las prostaglandinas se va a inflamar la zona, esta no inflama,
gracias a las prostaglandinas va a aumentar la temperatura, va a aumentar el dolor, para darnos cuenta de qué está pasando. Gracias a las prostaciclinas se va a inflamar la zona y gracias a los tromboxanos va a haber una agregación plaquetaria en el sitio porque está pensando que probablemente tenga un desangrado. ¿Bien? Y si se va por otra vertiente que solamente se le pega un alergeno, por ejemplo, el fosfolípido también se transforma, pero se va por la vía de las lipoxigenasas. Y estas van a hacer que se produzcan leucotrienos. ¿Para qué sirven los leucotrienos? Para un shock anafiláctico, por ejemplo. Tenemos las vías respiratorias aquí con todo su epitelio. Aquí cuando se secretan leucotrienos, se hace una vasodilatación y se cierran las vías respiratorias. Y entonces empezamos a sentir que ya no respiramos y hay que actuar, pero de inmediato. ¿Cómo podríamos actuar? Vamos a pensar en un proceso de alergia tapando la primera molécula. ¿Cuál es la primera molécula? Fosfolipasa 2. Si tapamos esta molécula ya no va a haber nada de esto ni nada de esto. Es la más potente de todas. Por lo tanto, dando dexametasona, flumetazona, cortisol, cortisona, hidrocortisona, cualquiera de estos AINES, incluso la mismísima adrenalina, que son precursoras para esto, hacen que haya una vasoconstricción de nuevo y haya entrada de aire y salvó la vida del paciente. Pero vamos a esta otra vertiente, Andrea, que usted dice, bueno, lo que está pasando es que yo estoy dando AINES, en realidad no estoy dando glucocorticoides, estoy dando AINES aquí, ya sea meloxicam, ya sea ácido acetil salicílico, ya sea ketorolaco, ya sea naproxeno, ibuprofeno, el que se les pega la gana, total. Casi todos excepto el paracetamol, vuelvo a repetir, casi todos excepto el paracetamol inhiben a las ciclooxigenasas, tanto 1 como 2. Por lo tanto, cuando inhibe a la ciclooxigenasa 1, esta ciclooxigenasa 1 es constitutiva, no inducible. ¿Qué quiere decir eso que sea constitutiva? Que forma parte de la naturaleza normal del organismo. Está implicada en que se produzca más moco para poder proteger al organismo. Al inhibirla nosotros, se va a inhibir la producción de mucina que está intrínsecamente ligada con la compostura del moco, con el ancho del moco y la gran cantidad de moco. Cuando la inhibimos hay menos moco, menos carga de la mucosa y por lo tanto el ácido clorhídrico del estómago, que podría ser una potencia aquí, daña la integridad del estómago, por así decir. ¿Sí les quedó claro? Yo no sé, como que hablamos de más en esto. Estábamos con, con la idea de que íbamos a solamente medicar. Bueno, aquí ciertamente nos fuimos un poquito más, pero quería que les quedara muy claro de cómo poder dar un tratamiento que involucra más cosas. ¿Sí? Profe, mi teléfono se trabó mucho, pero entonces en sí de lo que dijo sobre los AINES es que bloquean ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2 y la lipoxigenasa, ¿verdad? La lipoxigenasa no, esta viene por la vía, acá esta vía que de las lipoxigenasas es para alergias. Aquí vamos a tener antihistamínicos, vamos a tener el montelukast y vamos a tener otros. Esta vía está distinta. Los AINES nada tienen que hacer aquí, los glucocorticoides sí. Si usted da glucocorticoides de arriba, si da AINES solamente para aquí, si da antihistamínicos solamente para acá. ¿Sí? ¿Sí me entendió? Sí, de hecho sí, muchas gracias, profe. ¿Ok? Eso contémplenlo y contémplenlo muy bien, porque no es lo mismo nosotros decir, bueno, para tal problema necesitas esto, que decir, para tal problema necesitas esto por esta razón. ¿Me están entendiendo que ustedes no van a ser técnicos, van a ser médicos? Y como médicos ciertamente necesitan la parte técnica, que ya la están viendo en terapéutica, pero necesitan entender la razón por la cual están dando eso, que es la parte de farmacéutica, de farmacología. ¿Sí me entendieron? Sí, o sea que el dar un AINES y dar, por ejemplo, una ranitidina, eso es como que se están contrarrestando uno con otro, ¿no? Si quiere verlo así un poquito, véalo mejor como que está bajando la potencia del AINE, pero también está protegiendo al organismo. ¿Sí me entendió? Sí, ya. Para que no se haga súper ácido, ¿no? Algo así. Bueno, también se va a activar menos. Hay que tener en cuenta que se va a activar menos el AINE y se va a absorber menos, pero está protegiendo al organismo para que esta úlcera no crezca de más. Entonces, ¿en qué motivos podemos dar el AINE sin protector de mucosa cuando vemos un organismo muy sano? Nosotros decimos, bueno, de gastritis no tiene lo absoluto. ¿Para qué quiere ranitidina? Probablemente mejor le voy a dar un tratamiento muy corto, pero muy eficaz.
Entonces le da el fármaco sin protector de mucosa y es probable que le funcione muy bien, ¿sí? Pero cuando ya ya está propenso a úlceras gástricas o ya tiene úlceras gástricas, le tiene por qué dar protector de mucosa, si no se lo va a llevar al panteón a este animal, ¿sí? Ok. ¿Sí les queda claro? Bien, tenemos que jugar con esto. Ese es el famoso ojo clínico, que ustedes deben de estarlo contemplando, qué sí le pueden dar, con qué lo tienen que acompañar o no lo van a acompañar. Ustedes deben de decidir eso. Incluso decirle al cliente, oye, es que yo no quiero gastar. ¿Cuánta gente hay en ese sentido? Díganle, bueno, si quieres te voy a dar el tratamiento, pero tienes que estar consciente que le puede causar esto. Sí, sí, déjenselo claro al cliente para que no se vaya a asustar después. Bueno, pues es que el médico le dio un tratamiento que prácticamente lo puso mal hasta que se murió. Sí, probablemente es que no le dio un protector gástrico y ya tenía úlceras. ¿Sí? ¿Sí me están Sí. entendiendo? Como Bueno. yo diría, hay como de dos formas, ¿no? O sea, yo le voy a dar un antibiótico junto con un AINE y va a ser más eficaz y más rápido, pero le puede ocasionar una gastritis. Sí, O claro. darle con una ranitidina y va a ser un poco más prolongado, pero va a estar protegido porque no va a ser tan ácido. Y el efecto va a ser un poco menos. También considere lo que el efecto del AINE va a ser un poco menor, pero la amoxicilina no tiene por qué serlo menor, porque esa no se contrarresta con nada. Solamente asegúrese de darle mucha agua. La mucha agua también le va a servir para el AINE, no crea que simplemente para eso. Incluso para el sistema inmune, ¿eh? La vía del complemento por vía alterna, entre más agua tenga, mejor funciona el sistema inmune, ¿eh? Para todos aquellos que dicen, es que yo estoy comenzando con una gripe, ¿cuál podría ser lo mejor que puedo tomar? Sí tiene fármacos, por supuesto, pero lo mejor que tendría que hacer es consumir muchísima agua. Incluso yo no sé si han escuchado hablar de ahora con el coronavirus, que les dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? No hay un fármaco especial para el coronavirus. ¿Qué te dicen? Toma mucha agua. ¿Por qué razón? Porque conocemos, atentos, aquí está la razón científica, porque conocemos que la vía alterna, que es de las vías del complemento que de nuestro sistema inmune, actúa muy bien contra virus, pero para actuar contra virus necesita mucha, pero mucha agua. Quiere decir que si nosotros tomamos mucha agua, estamos potencializando el sistema inmune para que destruya de mejor manera los virus. ¿Sí? ¿Les queda claro? Y bueno, sí. No con esto les voy a decir que todas las personas se salvan tomando mucha agua, pero por ejemplo, a mí me dio coronavirus y me dio hace como 2 meses y poquito. Bueno, yo me hice la prueba y salí positivo, pues me quedé encerrado en casa. Y lo que les dije, bueno, ustedes que saben más de esto, no hay un tratamiento, ¿qué debo de hacerlo? Me dijeron lo único, toma mucha agua. Y bueno, pues yo me puse a pensar y dije, tiene mucha lógica. Pues simple y sencillamente tomando muchísima agua, ni siquiera casi signología clínica, una tosecita sin chiste y se acabó. No quiere decir esto que a todas las personas les da de la misma forma, pero es probable que nosotros podamos lidiar con problemas virales simple y sencillamente tomando suficiente agua. ¿Sí les queda claro? Sí. Ya no me voy a ir con más de esto a menos de que tengan alguna pregunta. ¿Ya quedó claro esto? Yo todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a avanzar un poquito y estábamos directamente ya habíamos dicho de absorción algo, habíamos visto esta diapositiva, probablemente no, ¿verdad? Habíamos visto ya las características de transporte activo y transporte pasivo, tampoco. Tampoco. No, eso no. Estábamos un poquito atrasados en esto. Esto sí habíamos visto las características fisiológicas, patológicas y iatrogénicas que impedían la absorción. Sí lo habíamos visto, ¿no? Sí, eso sí. Muy bien. Sí, eso sí. Ahora, todos atentos, aquí vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué? Porque entre el día de ¿Le puedo trazar una, por favor? Por supuesto que sí. Gracias. Esto lo habíamos dicho, me parece que en una explicación directa escribiendo. ¿Bien? Ahora, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para que estos fármacos se absorban con mucha energía o con poca energía? La gran mayoría de fármacos van a pasar por difusión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen características lipofílicas y por lo tanto se asocian con la bicapa lipídica, que ya vimos esto. Asociados con la bicapa lipídica van a poder traspasar. Quiero que entiendan esto porque también nos va a servir para otras clases. Si ya lo entienden desde aquí, ya no vamos a tener problemas.
Recuerden que los 4 fosfolípidos de membrana son ¿cuáles? A ver, díganmelos ustedes. ¿Cuáles son los 4 fosfolípidos de membrana que mencionamos hace un ratito? Es fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidildietanolamina y esfingomielina. Exactamente, esos son los 4 fosfolípidos que tenemos de membrana. El más abundante para mamíferos es fosfatidilcolina y por obvias razones, ya lo saben. Ahora, si nosotros tenemos estos fármacos que normalmente tendrían que tener una característica lipofílica, bajo grado de ionización y ser moléculas más o menos pequeñas, nosotros sabemos que tiene unas polaridades de los fosfolípidos. Lo único que tiene positivo es el inicio de la cabeza del fosfolípido, pero el final de la cabeza del fosfolípido es negativa. Bien, la cabeza del fosfolípido tiene 2 polaridades, positiva en la parte más externa y negativa en la parte interna. Y las colas de los fosfolípidos son negativas, pero hasta la pared de enfrente. ¿Por qué son tan negativas? Porque son ácidos grasos. Así de sencillo. Un ácido graso saturado, aquel que es derechito, y un ácido graso insaturado, aquel que tiene una curvatura. Bien, ahora, del otro lado es exactamente lo mismo. Tiene la cabeza es un poco polar en la parte primaria y en la parte interna es apolar. Y así tenemos las polaridades. ¿Qué pasa si llega un fármaco con naturaleza apolar, que es lipofílico, como la gran mayoría de fármacos? Este fármaco llega y interactúa con esta partecita, pero como que no se la lleva bien aquí. Llega, interactúa y entonces interactúa un poquito más adentro sin haberse metido, y aquí ya hay la característica hidrofóbica. Por lo tanto, se pasa como Juan por su casa y atravesó la membrana sin ningún problema. Bien. ¿Batallarán estos fármacos netamente lipofílicos para pasar? Probablemente un poquito mientras lidian con la naturaleza polar del inicio de la cabeza del fosfolípido, pero tampoco es el gran problema. Hay fármacos que están dihidratados. ¿Qué quiere decir estos fármacos dihidratados? Imagínense la molécula de la misma forma, solamente que tiene 2 moléculas de agua. Y hay muchísimos de estos. Se le pegan 2 moléculas de agua por naturaleza química a un lado y a otro, llegan y de inmediato interactúan las moléculas de agua, una aquí y otra acá, y entonces le dejan las moléculas de agua y se pasa, pero sí rapidísimo. Estos son los casos de algunas hormonas lipídicas, como es el caso de la dihidrotestosterona. ¿Quién me dice el papel de la dihidrotestosterona? A diferencia de la testosterona. A ver, ¿quién me pudiera decir? Porque no está gastando energía y está siendo altísimamente potente en pasar las membranas. ¿Han escuchado hablar de la dihidrotestosterona? ¿Por qué razón? Y ustedes no me dejarán mentir. Que según yo, profe, es un andrógeno. Exacto, a ver, dígame. O sea, más bien es como activo a la testosterona y... Bueno, es como sintetizada, según yo, por la próstata, algo así, a lo que leí. Está sintetizado desde los testículos a las glándulas suprarrenales. Las primeras las crean las glándulas suprarrenales. Sí es un andrógeno y verdaderamente potente. Les voy a dar idea de la potencia. Es 10,000 veces más potente que la misma testosterona. ¿Qué quiere decir? Por la naturaleza de interactuar con las membranas de manera perfecta. Esto, no me dejarán mentir el montón de chiquillos que cuando entran a la pubertad están que ni quien los aguante. ¿Qué está pasando? Pues verdaderos cambios en el organismo. Esos cambios en el organismo son netamente evidentes. Son niños que les cambia la voz, por ejemplo, que se les engrosa las cuerdas bucales, estamos en el mismo sistema, que les sale vello púbico hasta vello facial o vello en el resto del cuerpo, que hay verdaderos cambios en el organismo como ensanchamiento de espalda, como algunas características sexuales secundarias muy marcadas, y todo lo diferente a lo que puede hacer una hembra o una mujer, si estamos hablando del caso de humanos. ¿Qué está pasando con esto? Esta dihidrotestosterona que se está secretando en la edad de la pubertad está siendo verdaderamente potente. ¿Quién la está haciendo tan potente? La naturaleza química que tiene. Al interactuar con los fosfolípidos, sea de la célula que fuese, se le quedan las moléculas de agua en la parte externa y esto le da el paso perfecto para que las membranas no batallen en lo absoluto en dejarlo pasar. Y esto pasa directamente hasta el núcleo acetilagenes
de ciertas proteínas para dar las características sexuales secundarias, y ahí lo vamos a comprobar. A final de cuentas tenemos especies completamente distintos entre género. Alguien que vea un gallo con comparación de una gallina sabrá que algo muy fuerte tuvo que pasar en el organismo para hacer esa diferenciación de cuando son pollos a cuando son adultos. Cuando son pollitos incluso batallamos y batallamos tremendamente para saber si es macho o hembra. Hay gente que les ve la cloaca, hay gente que les ve las plumas y dice, bueno, sí, puede ser macho, puede ser hembra. Pero ya cuando son adultos, nadie en su sano juicio se puede confundir de decir es un macho, es una hembra. ¿Quién hizo ese papel? Esta hormona tan potente, se llama dihidrotestosterona. No batalla en lo absoluto en pasar entre las membranas, ni siquiera necesita canales. ¿Bien? Ahora vamos, dígame. ¿Eso es lo que dicen la atracción electrostática? Sí, por supuesto, son cargas eléctricas, estoy diciendo polaridades. Aquí tiene una polaridad positiva, que es lo único que tiene la cabeza del fosfolípido, y todo lo demás son polaridades negativas. Por lo tanto, al pasar por aquí, porque hay agua acá afuera y hay agua acá adentro, al pasar por aquí, si interactúa poquito con el agua que está aquí y después reconoce la naturaleza lipofílica del interior, se pasa como si nada. En cambio, una molécula que es hidrofílica llega a interactuar perfectamente aquí, pero se quiere meter un poquito más y no hay manera de pasar. ¿Por qué? Porque aquí tiene cargas eléctricas negativas. ¿Sí le está quedando claro? ¿Qué quiere decir esto? Es lipofílica o es hidrofóbica, como quieran llamarle. ¿Sí le está quedando claro? Que para pasar las membranas lipídicas sin ninguna restricción necesitan de ser de naturaleza lipofílica. Bien, que si bien estas moléculas pueden ser deshidratadas es para que puedan penetrar de mejor forma las membranas. ¿Alguna duda con esto? Porque esta es difusión pasiva, que no está gastando en lo absoluto energía porque se puede meter de manera muy, muy sencilla. Ahora, vamos con una difusión pasiva también, o que gasta muy poquita energía, pero ¿a través de qué? A través de canales. Estas membranas también pueden tener canales iónicos. Estos canales iónicos es para moléculas hidrofílicas. Se le pega un canal iónico aquí y tiene que haber una contraparte al otro lado. ¿Qué quiere decir? Todo esto es naturaleza hidrofílica. Que aquellas moléculas que no pueden meterse directamente porque aquí está repeliendo el agua, llegan, tocan la puerta del canal iónico. Si acá hay una presión negativa y acá hay una presión positiva, el canal iónico se abre sin ningún problema y deja pasar a la molécula que así lo está pidiendo. La molécula entra porque es de naturaleza hidrofílica, entra por el canal iónico y llega al citoplasma sin ningún problema, pero puede o no gastar energía. Los canales iónicos, en muchos casos, si la polaridad es distinta, no se gasta energía, pero si la polaridad es igual, vamos a pensar que es un fármaco negativo aquí y acá haya una negatividad, necesita hacerse acompañar por algo que quiera la célula. Vamos a pensar de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, recuerdan que entran a las células simple y sencillamente por transporte activo dependiente de oxígeno. ¿Recuerdan eso? A ver, si se acuerdan de la clase de antimicrobianos, que decíamos ya sea la gentamicina, ya sea la canamicina, ya sea la neomicina, ya sea la streptomicina o cualquiera de los aminoglucósidos, van a entrar por transporte activo dependiente de oxígeno. Aquí está llamando el oxígeno tiene una carga positiva. Aunque el aminoglucósido tenga una carga negativa, se le pega, el oxígeno llega y toca la puerta, gasta un poquito de energía en abrir la puerta a la bacteria, pero mete al oxígeno con todo y la molécula asesina para la bacteria. Y aquí ya está empezando a cambiar la polaridad de la misma molécula. ¿Sí? Digo, de la misma célula, perdón. ¿Me están entendiendo? Que se puede o no gastar energía a través de los canales iónicos. Cuando la molécula va sola, normalmente no gasta energía si se abre el canal iónico solo. Pero si hay que transportarlo, por ejemplo aquí con el oxígeno, va a gastar energía, pero se gasta poquita. Vamos a ver ahora sí maneras de gastar muchísima energía para meter fármacos o para hacer una señalización de fármacos. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Canales iónicos y a través de fosfolípidos? Ninguna, ¿verdad? Ahora vamos, ya llevamos la difusión pasiva a través de poros cuando no hay un acarreador o cuando no hay un transportador, y aquí vemos
el con todo y transportador que sí va a gastar energía. Bien, hasta aquí no hay ninguna duda. Vamos a los dos de endocitosis y exocitosis, que son un poquito más complejos, pero aquí el gasto energético es verdaderamente importante. Aquí hay muchísimo gasto energético. ¿Por qué razón hay tanto gasto energético? Atentos aquí. Imagínense que ustedes se están dando una vacuna. Este es el ejemplo. Ustedes dan una vacuna y aquí tienen un macrófago listo en el músculo donde ustedes se están inyectando la vacuna. Aquí están dejando un montón de antígenos o un montón de inmunógenos. ¿Qué podría ser mejor? ¿Dejar antígenos o dejar inmunógenos? Antígenos. A ver, ¿qué diferencia entonces, Prisciliano, hay entre antígenos e inmunógenos? Porque se van a enfrentar a esto. Cuando ustedes salgan al mercado y les dicen, bueno, vas a llevar una vacuna. ¿Qué tiene la vacuna? ¿Antígenos o inmunógenos? A ver, háblenme ustedes de eso. Inmunógenos, porque, bueno, el inmunógeno va a inducir como una respuesta inmune y los antígenos pues los van a reconocer. A ver, grábense una regla sumamente esencial. No todo inmunógeno es un antígeno, pero sí todo antígeno, no todo antígeno es un inmunógeno, más todo inmunógeno es un antígeno. ¿Sí se lo grabaron? No todo inmunógeno es un antígeno, pero sí todo antígeno. No todo inmunógeno es un antígeno, pero sí todo antígeno es un inmunógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que el inmunógeno es algo que puede reconocer el sistema inmune y un antígeno puede o no puede reconocerlo. Por ejemplo, un pedazo de metal o un pedazo de madera puede ser un antígeno, pero no se va a generar respuesta inmunológica o no se va a generar memoria inmunológica, que es a lo que quiero llegar. Y con los inmunógenos siempre se genera una memoria. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Puedes repetir esa frase, por favor? Bien. Todo inmunógeno es un antígeno, atentos aquí, todo inmunógeno es un antígeno, mas no todo antígeno es un inmunógeno. Esa sí está bien, porque como que me estaba confundiendo en esas palabritas que se cruzan. Todo inmunógeno puede ser un antígeno, mas no todo antígeno puede ser un inmunógeno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si es un inmunógeno, tiene que generar respuesta inmunológica en cuestión de memoria. Y no todos los antígenos generan respuesta inmunológica en cuestión de memoria. Le estoy diciendo, metan un pedacito de madera, por ejemplo, una espina que no tenga ninguna bacteria, para que vean que no vamos a tener una respuesta inmunológica contra la madera. No va a haber manera. Pero si ustedes meten un pedacito de fierro, bueno, pues tampoco. Metan una bacteria para que vean. Una bacteria sí es un inmunógeno, que forma parte de los antígenos, por supuesto, pero es una subclasificación de los antígenos llamada inmunógeno. ¿Ahora sí me entendieron? Ahora imagínense lo siguiente. Tienen un montón de inmunógenos que ustedes los metieron con una vacuna. Aquí tenemos un macrófago merodeando el área. Yo les pregunto, ¿cómo se llaman los macrófagos, por ejemplo, del hueso? ¿Cómo se llaman los macrófagos de los huesos? ¿Cómo se llaman los macrófagos de los músculos? ¿Cómo se llaman los macrófagos del intestino? ¿Cómo se llaman los macrófagos del mesenterio? ¿Cómo se llaman los macrófagos de los pulmones? Hice muchas preguntas, ¿verdad? A ver, respóndanme alguna. Esto ya es simplemente un recuerdo de su clase de inmunología para que vean la importancia. Ahora, bueno, aquí está, miren, simplemente hay unos cuantos sitios donde cambian su nombre de llamarse monocitos cuando están en la circulación sanguínea a llamarse macrófagos cuando están en algún órgano o tejido. Si está en el músculo, siempre le llamamos macrófagos tal cual. Si están en el mesenterio, les vamos a llamar macrófagos mesentéricos. Si están en el pulmón, les vamos a llamar macrófagos pulmonares. Si están en el hígado, les vamos a llamar ¿cómo? A ver. Si están en el hígado... ¿O qué? Mentira, allí sí cambia la situación. Les vamos a llamar células de Kupffer. No se les olvide, células de Kupffer. Si están en el hueso, les vamos a llamar... Osteoclastos. Osteoclastos, exactamente. Si están en el sistema nervioso, células gliales. Y casi en todos los demás sitios son macrófagos por la afinidad del tejido. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, bueno, a donde llegue
ese inmunógeno va a ser reconocido principalmente por un macrófago porque son muy numerosos y queremos una memoria inmune. Si a atentos en otra cuestión, si a lo confrontara un neutrófilo, ¿va a crear memoria inmunológica, sí o no? Le repito la pregunta, si a lo recibiera, lo confrontara, lo asimilara un neutrófilo, ¿se puede generar respuesta inmunológica de memoria, sí o no? A ver, ¿cómo es posible que ya llevaron todo un semestre de inmunología y no estén respondiendo nada? ¿Por qué no? Porque los neutrófilos son la primera línea de defensa. Exactamente, como los neutrófilos son la primera línea de defensa, lo que hacen sí es fagocitar, son fagocitos profesionales, lo fagocitan, pero cuando aquí lo convierten, atentos aquí, cuando aquí lo convierten en un fagosoma temprano, lo acidifican hasta 4.8, se le pega el lisosoma y ahora no lo van a partir en pedacitos, a diferencia de lo que va a ser un macrófago, aquí lo van a licuar. Lo licúan de tal manera que simple y sencillamente gastando un montón de energía acerca el fagosoma tardío a la membrana, abre la membrana y avienta un montón de pus. Cuando nosotros tenemos pus, échenle la culpa ¿a quién? A los neutrófilos, ¿sí? Licuaron el microorganismo. Es como quien, qué sé yo, de estos sanguinarios, de esos narcotraficantes que disuelven en ácido o algo así a las víctimas. Hagan de cuenta que los neutrófilos hacen lo mismo, ¿sí? No dejan rastro de que, el único rastro es la pus, pero no dejaron más rastro de que había entrado un microorganismo ahí. ¿A quién queremos? A los que van a generar respuesta inmune. ¿Qué hacen qué hacen los macrófagos? Lo mismo que los neutrófilos. Primero reciben al adversario. ¿A través de qué? De unos receptores, les va a servir para la siguiente clase, de naturaleza tirosinquinasa. Estos receptores localizan al antígeno, localizan al inmunógeno, entonces se hace una cascada río abajo, o cascada abajo, como ustedes quieran decirlo, llega al núcleo, en el núcleo se transcribe un gen llamado GAS, ese gen se transcribe, se queda un ARN, el ARN se traduce a proteína, esta proteína llega y da la señal aquí para que lo fagocite. Y total, el macrófago tiene un fagosoma temprano aquí en el interior y tiene una bacteria, por ejemplo, si esta haya sido una bacterina. ¿Qué tiene que hacerla ahí? A diferencia del neutrófilo, esta tiene que partirla en pedacitos. Y una vez que la partió en pedacitos, en el núcleo se da otra señal. Esta señal que hay en el núcleo acetila un gen específico y pero muy importante, que es el gen del MHC2. Se transcribe el gen, crea un ARN, se traduce el gen y ahora esta proteína se inserta en la membrana del macrófago. Una vez insertada aquí, jala uno de los pedacitos de que se hicieron de la bacteria acá y lo presenta. ¿A quién se lo va a presentar? A los linfocitos T. Aquí ya tenemos un pedacito de esa bacteria. Llega un linfocito T, por supuesto que aquí la virginidad sí importa. Este linfocito T llega y reconoce a través de su CD4, llega y se localiza con el MHC2 y dice, ok, yo reconozco esto, lo asimilo y ahora yo voy a polarizar la respuesta. Era extracelular, ¿verdad? Porque estaba acá afuera, entonces localizo la respuesta hacia una TH2. Esta TH2 va a llamar ¿a quién? Va a llamar a un linfocito B de la misma naturaleza virgen. Este linfocito B llega y a través del CD4 de acá y del TCB del linfocito B van a reconocer, van a hacer clic entre ellos y este clic que van a hacer va a reconocer al mismo antígeno que le presentó acá. Este linfocito B cambia la polaridad de ser un linfocito B virgen que solo producía IgMs, unas IgMs muy grandes porque son pentaméricas, ¿verdad? 5, ahí está. Producía unas IgM, va a tener que hacer un cambio de isotipo. Ahora va a producir otras, hay unas intermedias que se llaman IgD, pero esta es simplemente en el transcurso. Perdón, IgDs. A ver si se entiende. Ahora, una vez que hicieron el cambio de isotipo, ya no va a producir las IgM, va a producir IgGs. Y estas IgGs son de memoria, atentos, son de memoria
Estas IgG lo que van a hacer a continuación es reconocer a esta bacteria y una vez reconocida, todos atentos, una vez reconocida esta bacteria, cada que entre una bacteria de estas, la van a atacar. Estas ya no se van a llamar linfocitos B, ¿cómo se van a llamar ahora que son de memoria? No, ya no se van a llamar linfocitos B. Ahora de memoria se van a llamar ¿qué? Aquí tienen las iniciales. A ver, no me estén jugando una... Inmunoglobulinas. No, las inmunoglobulinas son las IgGs. Estos linfocitos B se convirtieron en ¿qué cuando son de memoria? Células plasmáticas. Exactamente. Ya pensé que me estaban jugando una broma aquí. Se van a convertir en células plasmáticas. Estas células plasmáticas se van a quedar agendadas, se van a quedar guardadas en los linfonodos y allí se quedan las células plasmáticas liberando de vez en mes o de cuando se les pega la gana unos cuantos anticuerpos para ver si entra la bacteria de nuevo. En cuanto esto hace clic de nuevo con una bacteria exactamente igual, da el aviso, pero sí a la voz de ya, para que esta haga expansión clonal. Y ahora vamos a tener un montón de células plasmáticas del mismo isotipo para que creen millones y millones de anticuerpos para que esta bacteria que ahora entró pueda ser neutralizada de manera verdaderamente oportuna por la vía del complemento. Ya ven que esto no es como enchilame otra, es no tan complicado, pero sí tiene un grado de dificultad mínimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se imaginan si gasta o no gasta energía con esto? Gasta muchísima energía para hacer todo esto. Esa cantidad de energía que está gastando, bueno, pues se está hablando de endocitosis o exocitosis. Bien, y ese es uno de los muchísimos ejemplos que podemos dar en estas vías o mecanismos de absorción de algunos medicamentos o fármacos que estamos propiciando o que estamos proporcionando. ¿Les quedó claro esto? ¿Cómo se gasta energía? ¿Cómo no se gasta energía? Y algunos otros aspectos a considerar. ¿Me entendieron esto? Esto fue un mero repaso de lo que para este momento debieran de tener bien, pero bien claro de las cuestiones inmunológicas. Si alguien de ustedes dice, bueno, es que me siento como que me está faltando, yo los noté como que muy poquito participaban, hasta ya me iba a asustar cuando no me dijeran células plasmáticas. Si alguien dice, bueno, es que probablemente a mí me falte estudiar un poquito de inmunología, háganse de un buen libro, pónganse a leer, pónganse a ver videos referentes a esto. Yo les recomendaría algún libro, como ese libro de Abbas, por ejemplo, es un libro de inmunología que viene muy sencillo de entender. Probablemente sí cueste algo, pero yo lo compré no hace mucho, la 9ª edición, y estaba en 800 pesos. Yo no lo dudo que es una inversión, y es una inversión que a veces decimos, bueno, me serviría para unas 3 pedas, o bueno, pues entonces esas 3 pedas que ya tenía planeadas, cámbielas por irse nada más a platicar a algún lugar o algo por el estilo y cómprese un buen libro, ¿no le parece? Y esto le podrá servir mucho para un futuro. O bueno, no sé, hágase un ahorrito de unos cuantos días, qué sé yo, pero sí inviertan en su educación. Inviertan en que ustedes sean muy, muy capaces para que puedan competir en el mercado laboral de buena manera y no como siempre se hace o como se hacen muchísimas veces por contactos que digan, no, pues es que a mí me contrataron porque mi tío es no sé qué o porque mi novia es no sé qué, por ser la querida o el querido, no sé. Bueno, pues todas esas cosas son indeseables. Ustedes que lleguen a un buen lugar, pero lleguen por méritos propios. Y créanme que eso se siente mucho mejor que haber ganado privilegios, no más por ser conocido o conocida de alguien o de algo. Entonces, ustedes demuestren su capacidad y yo no lo dudo, yo estoy seguro que todos ustedes tienen mucha o más capacidad que incluso otras personas que ya están en el mercado laboral. Y lo conozco porque yo ya los conocí desde el semestre pasado y no lo dudo en lo absoluto de su capacidad, solamente que a veces hay que reforzar ciertas cosas o hay que ponerle atención a ciertas cosas. Bien. Bueno, pues avanzamos un poquito de lo que ya habíamos dicho. Miren, el transporte activo necesita gasto energético y hay algunos lugares donde en condiciones normales no se debería de gastar energía, pero por barreras fisiológicas del organismo se gasta energía. Tal es el caso de la barrera hematoencefálica. ¿Por qué razón moléculas que no gastarían energía en entrar, por ejemplo, al hígado, sí gastan energía en entrar al cerebro? A ver, ¿quién me explica esto fisiológicamente? Les pregunto, ¿por qué moléculas que en condiciones normales en otros tejidos no gastarían energía,
para entrar al cerebro sí gastan. Porque es un paso mucho más seleccionado. Exactamente. Exacto, el cerebro es uno de los sitios más privilegiados en el organismo o de más control en el organismo. ¿Qué quiere decir? No cualquier cosa puede entrar al cerebro. En el cerebro debemos de ser verdaderamente quisquillosos para dejar pasar algunas cosas o no dejarlas pasar, porque de esto depende la vida o la muerte del organismo. Si dejan pasar moléculas en un grado de selección, es probable que esas moléculas lo vayan a matar. Por lo tanto, el cerebro es muy, pero muy persuasivo en seleccionar moléculas o muy disuasivo en no aceptar ciertas moléculas. Y no nada más el cerebro, también el tubo digestivo debe ser así de quisquilloso. No puede dejar pasar cualquier cosa. Debe ser muy selectivo porque se le pueden ir virus, bacterias, se le pueden ir enemigos potenciales, pues si es que los deja pasar. El mismo túbulo renal. Si el túbulo renal se da el lujo de dejar ir algunas moléculas, es probable que esas moléculas que está dejando ir le puedan servir para nutrientes o le puedan servir para energía. Lo mismo hace... Dígame. Perdón, ¿no tiene que tomar la asistencia de la segunda hora? Ya se me pasó un poquito, recuérdenme los 40, de todos modos ya se me pasó, recuérdenme los 40, incluso no les di ningún receso. Me recuerdan a los 40, ya les tomo lista y ya los dejo salir, ¿les parece? Ok, gracias. Bien, pero sí, recuérdenme porque a mí se me pasa, me agarro, hable y como que me emociono en esto y ya no me fijo en la hora. Entonces, le estaba diciendo de estos sitios de algunas partes del organismo donde debe de ser muy selectivo el organismo o para no dejar entrar o para no dejar salir algunas moléculas. Por ejemplo, en las vías biliares o en las vías renales no puede dejar ir cualquier molécula. Si deja ir glucosa, probablemente esa glucosa vaya a hacer falta en el organismo por cuestiones energéticas. ¿En qué situaciones sí se deja ir glucosa? Cuando nosotros damos algunos fármacos que impiden que el túbulo renal esté recapturando la glucosa. Bien, ahorita lo vamos a ver con el ejemplo de la metformina cuando lleguemos a la excreción. Y bueno, la difusión pasiva, nosotros ya sabemos que es sin gasto energético y es por cuestión de cargas o por cuestión de afinidad. Y aquí normalmente vemos una ecuación que nosotros no le vamos a hacer énfasis en esto. Profe, pero sí, dígame. De hecho, ahorita que está hablando de eso, le quería preguntar, para medir esa diferencia de los cambios de voltaje o de iones a través de la membrana, ¿también se utiliza la ecuación de Nernst? De Michaelis-Menten, ¿eh? Esta ecuación no nos vamos a meter en lo absoluto, pero es la cinética de orden mixto, así se llama, o en otras palabras es el gasto energético del organismo. Esta ecuación, vuelvo a repetirla, de Michaelis-Menten, nos dice, bueno, tú gastaste tanta energía en meter esta molécula. Algunos de ustedes la van a tener que utilizar, por supuesto. Yo estoy seguro que alguien de ustedes quiere hacer alguna especialidad de nutrición. Si ese es el caso, van a tener que lidiar con estas moléculas para saber, por ejemplo, si ustedes están dando tales alimentos o cuáles alimentos o tales sustitutos, cuánta energía van a gastar por hacer que se absorban estos nutrientes. ¿Por qué? Porque gastamos energía, pero probablemente vamos a obtener más. Y ahí van a luchar contra esto, pero en cuestiones normales, esto dejémoselo a los químicos. Nosotros no nos importa gastar unas cuantas moléculas de energía a partir de que tengamos un beneficio con algún producto farmacéutico, ¿sí? Pero bueno, sí se los dejo en cuenta de que probablemente algunos de ustedes en un futuro vayan a tener que utilizar estas ecuaciones que para mi punto de vista están complicadísimas. Probablemente algunos que les guste mucho las cuestiones matemáticas, que les guste mucho las cuestiones físicas, químicas, vaya a ser pan comido. Pero para los que no somos tan afines a esas cuestiones matemáticas, probable que nos cuesta un montón entenderlo. Y no me quiero meter aquí, simple y sencillamente dejárselos como información. ¿Ok? Y esto ya lo vimos en realidad, las cuestiones de endocitosis o exocitosis. Recuerden que gasta muchísima energía la célula a partir de estos sistemas. ¿Cuándo hay exocitosis? Vamos a poner un ejemplito. Esto vamos a poner un ejemplito a nivel reproductivo. Ustedes saben que tenemos para las hormonas reproductivas algunos órganos, bueno, pues algunas partes de órganos en el cerebro, porque si nombramos el cerebro como el órgano principal, vamos a tener un hipotálamo y vamos a tener una hipófisis. Y esos están con un ciclo directo con el ovario, vamos a pensar en una hembra.
Si aquí había, ustedes meten la mano por palpación transrectal y entonces se dan cuenta de que tiene un quiste lúteo esa yegua o esa vaca, por ejemplo. O hacen un ultrasonido y dicen es que esta perra tiene un quiste lúteo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a meter prostaglandinas. Y entonces ustedes dicen, bueno, me di cuenta que es un quiste lúteo, sé que con las prostaglandinas, pero no son prostaglandinas de pirexia o son prostaglandinas de dolor, son prostaglandinas reproductivas. Llegan estas prostaglandinas directamente al cuerpo lúteo y empiezan a destruir todas esas células amarillas que estaban produciendo testosterona. Se destruyen las células amarillas y una vez que ya no se produce progesterona, se da cuenta ¿quién? El hipotálamo. Y el hipotálamo dice, oh, el ovario está listo para la reproducción, ya no hay progesterona. Entonces el mismo hipotálamo dice, yo a partir de mis células de aquí, me está llegando esta señal, empieza a gastar energía, pero va a crear una hormona aquí a partir de ¿dónde? A partir del material genético que se va a llamar GnRH. La transcribe, la traduce y la avienta hacia afuera. ¿A dónde va a llegar el GnRH? A la neurohipófisis. Y aquí en las células de la neurohipófisis hace exactamente lo mismo. Las células de la neurohipófisis, atentos aquí porque esto les va a servir para el examen del día de mañana. En la membrana hay un receptor que se llama 7 transmembranal, acoplado a proteínas G o segundos mensajeros. A ver si no me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me fui con 8 receptores. Bueno, a final de cuentas son 7. El de acá arriba no le hagan caso. Llega el GnRH aquí y vamos a pensar que este es el sitio de acoplamiento. Se acopla directamente al 7 transmembranal. Aquí incluyen los segundos mensajeros. Y esos segundos mensajeros lo que hacen es dejar pasar algunos iones. ¿Qué van a hacer esos iones? Activar la cascada de complemento y esa cascada de complemento va a ir directo, atentos aquí, a estimular un gen al interior del material genético. Ese gen vamos a pensar que en este caso, que es el caso primario, sea una hormona que se llama FSH. Este es el gen para la FSH. Se transcribe el gen, ya tenemos una ARN. Se traduce el gen, ya tenemos una proteína. Y esta proteína no puede quedarse aquí en estas células, en las células de la hipófisis o de la neurohipófisis. Sale la proteína y ¿a dónde se va a dirigir? Se va a dirigir directamente al ovario. En el ovario comienza la maduración de una onda folicular. La onda folicular da origen a un folículo maduro que tiene un ovocito y luego manda una señal acá que ya hay suficiente maduración con la FSH, se suben los niveles de GnRH, el GnRH estimula además a estas células y ahora no se crea la transcripción de un gen que se llama FSH, sino de otro que se llama LH. Este LH se empieza a transcribir, crea mucho ARN, luego se empieza a traducir y cuando se traduce, esta proteína se va directamente ¿a dónde? Al folículo, rompe el estroma del folículo y libera el ovocito. ¿Bien? ¿Se están dando cuenta el gasto energético que involucran estos fármacos? Simple y sencillamente todo comenzó por nosotros haber puesto una prostaglandina. Todo eso pasó en el organismo y ahora este animal puede salir gestante gracias a un fármaco que nosotros pusimos muy acertadamente. Pero para que fuera acertadamente tuvimos que tener conocimientos médicos. ¿Bien? ¿Les queda claro este proceso? Y este es uno de muchísimos ejemplos que podemos dar a partir de la administración de un hormonal, por supuesto. ¿Alguna duda con esto? A ver, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, si no avanzamos un poquito, a ver si alcanzo a decirles algo más. Miren, también para una vez que nosotros hayamos absorbido algunos fármacos, tenemos que tener en cuenta que en el mercado vamos a tener fármacos bioequivalentes. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre fármacos bioequivalentes a fármacos de estos llamados similares? A ver. ¿Quién me puede decir qué es la diferencia de un fármaco bioequivalente a fármacos similares? ¿Qué piensan ustedes? A ver, traten de sacar el... Pues yo creo que bioequivalentes es que utilizan los mismos principios activos, y similares, pues principios activos similares que no sean exactamente los mismos. No, eso estamos muy lejos de la realidad.
tanto similares como bioequivalentes, tiene que ser el mismo principio activo. ¿Sí? Según yo es el tiempo de duración, ¿no, profe? Y como, Tiene que definir el tiempo. Muy bien. A ver, y como atento. el envasado, o no sé cómo, o sea, Sí. La Es presentación. patente. Exactamente. Vamos a comparar aquí fármacos de patente, por ejemplo. Este es el fármaco de patente con fármacos que quieren entrar a mercado y que quieren ser bioequivalentes. ¿Cómo nos aseguramos que sea bioequivalente? Vamos a pensar lo siguiente. Si el fármaco de patente respecto al tiempo, atentos, la curva farmacocinética en el eje de las X lleva tiempo, en el eje de las Y lleva concentración. Si el fármaco se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta de esta manera, el fármaco de patente, el fármaco que va a ser el bioequivalente tiene que actuar casi exactamente igual. Se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta casi en el mismo tiempo y en las mismas situaciones que el fármaco de patente. Esto le podríamos dar la palomita como fármaco bioequivalente. En cambio, que tuviéramos como fármaco de patente ácido acetilsalicílico, todo el mundo sabríamos que el de patente es la aspirina. ¿Sí me están entendiendo? No con esto estoy haciendo promoción, pero sí estoy diciendo que para el ácido acetilsalicílico el de patente es la aspirina, no hay más. ¿Bien? Y los otros son genéricos intercambiables, que son prácticamente el mismo ácido acetilsalicílico, pero si este tuviera un excipiente diferente, esta pastilla, ¿qué vamos a tener? Que el excipiente no libere bien el fármaco se va a absorber medio mal, se va a distribuir, se va a metabolizar, se va a excretar, como en estas condiciones. Este fármaco no puede llamar bioequivalente porque no se comporta como el de patente. ¿Sí les queda claro? Y muy pronto, y es que de estos tenemos en el mercado veterinario, pero sí a montones. Que nosotros decimos, bueno, pero también es tetraciclina, bueno, si también es enrofloxacina, bueno, si también es neomicina, ¿por qué está actuando diferente? Porque no es bioequivalente, no se está comportando como el de patente. Para que se comporte como el de patente necesita estudios, ¿bien? Y no aquellos fármacos o aquellos medicamentos que se hacen clandestinamente con pala y cubeta, porque, bueno, así son las malas lenguas que dicen esto. Estos fármacos en muchas ocasiones no son bioequivalentes. Se está luchando tremendamente en el mercado veterinario para sacar todos estos fármacos de laboratorios patito, que mencionamos con esos nombres. Bueno, porque nosotros no tendríamos por qué estar seguros que no es bioequivalente. Quien debería de estar seguro es la Secretaría de Salud a través de la SAGARPA y a través de la SENACICA o a través de la COFEPRIS, que también se está involucrando. Ellos deberían de asegurar que los fármacos sean bioequivalentes. ¿Sí les queda claro? ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo? ¿Alguien tiene dudas sobre esto de un fármaco bioequivalente? Que deben de alcanzar concentraciones similares con la misma molécula a través del mismo tiempo. ¿Qué determina que sea bioequivalente o no? Dos características. Primero, la pureza de la molécula y segundo, los excipientes, vehículos o adyuvantes que tiene cada una de las presentaciones farmacéuticas. ¿Sí? Por esa razón probablemente este no alcanzó la misma bioequivalencia que alcanzó este otro. ¿Sí les queda claro? Vuelvo a repetir esto que es muy importante. ¿Qué determina que un fármaco sea bioequivalente a otro? Dos características. Uno es la pureza de la molécula. ¿Por qué? Casi todos los productos vienen de China. En realidad hay que ser bien honestos, que yo creo que en pegadito a un 90% de los principios activos del mundo vienen de China. Y ya unos cuantos de Alemania, unos cuantos de Estados Unidos o de otros lugares. Pero incluso vamos a pensar como fármacos como el ibuprofeno. Atentos, yo creo que alguno de ustedes lo ha consumido, o hasta yo lo he consumido. Se sabe que más del 98% de esta molécula que ya no tiene patente la produce China. ¿Cómo es posible que un 98%, cuando a China se le pegue la gana no producir más ibuprofeno, nos da en la torre a todo el mundo? ¿Sí? Entonces, bueno, estas son cuestiones geopolíticas muy diferentes. Pero vuelvo a repetir esto. Para que un fármaco sea bioequivalente necesita dos características: pureza del fármaco y segundo, los principios activos, los excipientes, vehículos o adyuvantes que se liberen de la misma forma que lo hace el fármaco de patente. Bien, ¿alguna duda con esto?
Me parece que no. Entonces, bueno, esto está intrínsecamente ligado, lo puse en una tablita acá aparte, pero está ligado a una tablita farmacocinética. Ahora, para la distribución, algo que tenemos que tener bien claro para que una molécula se distribuya bien es el grado de repercusión y la siguiente, la unión a proteínas plasmáticas. Mañana vamos a trabajar un poquito con esto, pero quiero que lo contemplen desde hoy. Fármaco que está unido a proteínas plasmáticas ni hace acción, atentos aquí, ni hace la acción, ni se puede eliminar. Esas son dos características importantes de un fármaco que se encuentre unido a proteínas plasmáticas. Ni puede hacer su acción ni se puede eliminar. Y además, ¿cómo nos aseguramos que un fármaco llegue bien a un órgano determinado? Por algunas características fisiológicas, que son las barreras, y la otra por algunas otras características fisiológicas, que son el grado de repercusión del órgano. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda con la distribución? Dije unas cosas medio rápidas, ¿no les parece? Pero me parece que también ya lo dominábamos, que para que un fármaco llegue a un determinado lugar necesita un grado de repercusión, que también hay barreras fisiológicas, que las mismas barreras fisiológicas determinan que un fármaco llegue o no, también dependiendo de la unión que tenga o la afinidad que tenga esta molécula a proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la proteína plasmática más abundante? A ver, cuéntenme. ¿Cuál es la proteína plasmática más abundante? La albúmina. Albúmina. Albúmina sérica. Y bueno, aquí tenemos barreras fisiológicas como la placenta, como el cerebro. También tenemos unas barreras fisiológicas menos comunes, como es el ojo, como son las articulaciones, como es el plexo pampiniforme. Pero todos estos fármacos es muy probable que si el animal es lactante, por aquí se vaya a ir muchísimo, ¿sí? Esto referente a la distribución del mismo fármaco. Bien, y aquí vamos a ver también que de acuerdo a la vía de administración también vamos a tener qué tanto se distribuye o qué tampoco se distribuye. Por supuesto es que si nosotros lo ponemos por administración endovenosa, ese fármaco ya tiene completa la biodisponibilidad. La biodisponibilidad quiere decir que el torrente sanguíneo lo mueve a sus anchas y lo mueve por cualquier parte del organismo, a diferencia que si lo pusiéramos, por ejemplo, por vía subcutánea, que probablemente no vaya a llegar a muchísimos tejidos por la naturaleza del fármaco o por la característica de irrigación de la misma zona. Recuerden que al ponerlo por vía subcutánea lo estamos dejando en grasa. ¿Qué quiere decir? La grasa es muy poco reperfundida y muy poco se va a llevar el fármaco. ¿Esto sí les queda claro? ¿Sí? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí la clase del día de hoy. Me parece que ya son las 2:40. Les voy a tomar lista y en cuanto les tome lista ya pueden abandonar la sesión. ¿Les parece?